¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de Consejería Cristiana. Espero que hayas hecho tu deber, que hayas subido el formulario que te dejamos en la clase pasada y que hayas podido tener tus apuntes sobre todas las cosas que no se deben hacer y también sobre cuáles deben ser las bases de la Consejería Cristiana. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de ciertas situaciones y la primera es: ¿qué pasa contigo como consejero? Quiero que entiendas que como consejero eso implica que tengas que esmerarte en interesarte por las personas, que vas a tener que dedicar tiempo, energía y esfuerzo para aconsejar a otros. ¿Quieres aconsejar? Asumo que sí, porque estás viendo esta clase. Entonces empieza por interesarte por las demás personas. Tienes que acercarte a ellas y tienes que dedicarles tiempo, energía y esfuerzo. Ahora, entiende que como consejero es muy posible que hayan riesgos. Los riesgos son malos entendidos de una consejería, que alguien pueda entender mal algo de lo que le estás diciendo, lo tome mal, que cuando confrontes a una persona en medio de una consejería se sienta atacada. Otro riesgo es que te veas involucrado en el problema como tal que esta persona te está contando, o que tú te cargues emocionalmente con las preocupaciones de aquellos que vinieron a buscarte como su consejero. Sí, todo esto suena un poco complejo, pero es la realidad y quiero ponértelo delante para que estés consciente de todas aquellas cosas a las cuales nos enfrentamos cuando nos dedicamos a aconsejar a otros. Pero aparte de sus riesgos, también hay beneficios y es la satisfacción de poder servir a otros en este lindo ministerio. La satisfacción de ser parte del obrar del Señor y de ser instrumento de Dios para ayudar en la vida de las personas, guiarlas a través de la palabra, acompañarlas en el amor de Jesucristo y guiarlas para que cumplan la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, sí hay riesgos, sí hay inversión que vas a hacer de tiempo, a veces hasta inversión económica, porque le invitas un café a alguien y escuchas sus problemas o haces alguna cosa por esa persona. Hay riesgos, lo que te puedes ver involucrado en el problema, la carga emocional que implica la consejería, pero la bendición de ser parte de la ayuda por parte del Señor para otros es enorme. Ser parte de esa bendición es importantísimo y yo te invito a que te animes y te afiances en el Señor para que puedas seguir con este ministerio de la consejería. Ahora, como te digo, hay una necesidad importante de consejeros. Los problemas en la vida actual son muchos, están relacionados con el trabajo, con el matrimonio, con las relaciones dentro de la casa, padres e hijos, hermanos, problemas sentimentales, la depresión, ansiedad. Todas estas cosas generan un cúmulo de preocupaciones en el corazón de las personas y las personas están necesitadas de consejeros. Y la iglesia como tal necesita que sus miembros, que sus servidores se pongan manos a la obra y empiecen a escuchar a aquellos que los necesitan, que identifiquen los fuertes de su vida y entonces puedan animarse a aconsejar a otros en esas áreas. Si tú eres servidor de la iglesia, si eres parte de un ministerio, si eres líder de un ministerio, o no solamente los líderes, sino también los diáconos, toda persona que esté en una posición de servicio y liderazgo dentro de la iglesia está llamada a poder aconsejar, está llamada a ser parte de este ministerio. No solamente le corresponde al pastor, todos hemos sido llamados a poder aconsejar y que la sanidad emocional y espiritual y la restauración que Jesús vino a dar se pueda efectuar a través de su cuerpo, de su iglesia. Así que mi hermano, mi hermana, yo te invito a que tú cubras esta necesidad de consejeros que el mundo tiene y que aunque la otra persona no sea demasiado religiosa, no sea muy espiritual, tú puedas ayudarle a través de la palabra y entonces pueda esa persona ser guiada por el mejor manual que existe, que es la Biblia, la palabra del Señor. Vamos
a entrar un poco más en detalle. ¿Qué pasa cuando aconsejamos? Bueno, una de las cosas más comunes que suceden cuando empezamos a escuchar a una persona y vamos a aconsejarle es que nos vamos a topar con los mecanismos de autodefensa. Y estos mecanismos de autodefensa, yo te voy a dejar unos ejemplos y luego en el deber vamos a ahondar un poco más en detalles. Así que quiero traerte el primer mecanismo de autodefensa, y el primer mecanismo de autodefensa es la negación. No, mi esposo no me es infiel, no, yo no tengo este problema, yo no soy así. Las personas, como un típico mecanismo de autodefensa, está en negar la realidad. Negarse a identificar y aceptar una situación con la cual están viviendo. Cuando estés aconsejando, puede pasar que alguien quiera contarte las cosas y se niegue a aceptar una situación específica, una situación que en efecto está viviendo, pero el verdadero problema no es lo que te traen, sino su incapacidad de aceptar la situación que están viviendo. Y entonces hay que poder guiar a la persona hacia la identificación de esa situación que están negando. La negación es muy poderosa y muchas personas se ciegan a ver la realidad. El primer paso para poder resolver un problema es reconocer que existe, y como tal debemos guiar a las personas a salir de la negación, a aceptar que viven una situación específica y como tal empezar a caminar y a buscar soluciones en función de ese problema. Pero si no reconocen el problema que están viviendo, si solamente dicen me siento mal o tengo problemas en casa, pero no identifican algo más profundo, va a ser muy difícil que podamos guiarles. Segundo mecanismo de autodefensa es la distorsión. Esta es un poco diferente a la negación. No es que niegan la realidad, pero sí la distorsionan. Hay personas que quieren ver las cosas bajo su propia óptica y entonces tuercen un poco la realidad, ven las cosas de cierta manera y al distorsionar la realidad crean una situación, una realidad ideal pero falsa, una pseudo realidad ideal pero falsa. Y entonces es muy peligroso porque las personas que están viviendo bajo distorsión están convencidas de algo que no es así y empiezan a mover las circunstancias de su vida y analizan las circunstancias en las que están viviendo desde una óptica distorsionada y como tal toman decisiones en función de esa realidad distorsionada. Cuidado si tú identificas que alguien está contándote las cosas y las está cambiando a su conveniencia, si las está cambiando de la verdadera perspectiva, la realidad que tú conoces. Por eso conversábamos en la clase anterior que es importante conocer las otras versiones de las personas involucradas en el problema para poder identificar si alguien está en negación o está en distorsión. Ojo con estos mecanismos de autodefensa. El siguiente es la proyección. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que en lugar de aceptar su situación la proyectan hacia alguien más. Por ejemplo, tenemos el caso muy conocido de Adán y Eva cuando el Señor los encuentra y Adán dice: la mujer que me diste por esposa, la mujer que me diste, o sea, básicamente le estaba echando la culpa a Dios de lo que él había hecho. Tú me diste a Eva y Eva fue la que me dio de comer, entonces tú eres el culpable de que yo haya comido el fruto del bien y el mal porque tú pusiste a Eva en mi camino. Y hay personas que hacen esto. Es tal persona, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi jefe, culpan a otros de sus propias situaciones y esquivan la responsabilidad de sus propios actos. Y entonces empiezan a proyectar sobre otros sus propias inseguridades, sus propios pecados, sus propias culpas. Cuidado con la proyección. Tenemos también el desplazamiento. El desplazamiento
Es muy peligroso porque el desplazamiento es también conocido como la somatización. Y esto es que el cuerpo empieza a reflejar los problemas emocionales, espirituales, sentimentales, psicológicos de la persona. Empezamos a tener problemas de presión arterial, empezamos a tener problemas de dolores de cabeza, dolores en ciertas partes del cuerpo, somatizamos con nuestro cuerpo y evidenciamos en nuestro cuerpo el problema psicológico y emocional o espiritual que estamos teniendo. Las personas podrían empezar a mostrar efectos físicos de aquello que está sucediendo en lo espiritual, en lo emocional y en lo psicológico. Eso es el desplazamiento. Finalmente quiero traerte la racionalización o la justificación, y es que las personas que están en ciertas situaciones se justifican ante otros bajo conceptos que parecen racionales y que justifican los actos o el no actuar también ante diversas situaciones. Y aquí hay un ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, hay una ilustración de un animal que quiere comer unas uvas de un árbol, y como no las puede alcanzar, dice: no, esas uvas están verdes todavía, no están listas para comer. En lugar de afrontar el problema que tiene de no poder alcanzar las uvas y buscar una forma de resolverlo, se justifica a sí misma y dice: es que no están listas, no me esforcé, no porque no las quería, sino porque no estaban listas, y entonces empiezan a racionalizar las cosas. Yo no pude hacer esto porque, y empezamos a justificar con algunos conceptos e ideas que pueden parecer racionales, pero cuando les prestamos más atención nos damos cuenta que solamente son excusas y que la persona se está justificando para no salir de la situación en la que se encuentra. Te las voy a repetir para que las tengas claras: negación, distorsión, proyección, desplazamiento y racionalización. Es muy importante que puedas tener claros los conceptos de todos estos mecanismos de autodefensa, pero entender que también hay otros. Y cuando lleguemos al deber, vamos a entender un poco más de esto. Finalmente, quiero que veas que hay que diagnosticar problemas físicos. Muchas veces el cuerpo está viéndose afectado por los problemas emocionales, o a veces tenemos problemas emocionales porque nuestro cuerpo no está bien, porque no está bien atendido. Hay problemas que se resuelven con descanso y comida, y de hecho tenemos el ejemplo en la Biblia, en 1 Reyes 19, cuando Elías estaba siendo perseguido por Jezabel. Él acababa de hacer un milagro muy grande, acababa de ser instrumento de Dios para la gloria y la honra de él, acababa de ser testimonio y testigo de algo maravilloso de parte de Dios, pero cuando Jezabel le dice que lo va a matar, él huye, siente miedo y siente presión, y está tan angustiado que empieza a huir y a huir, y el Señor le envía un ángel que le dice: descansa y come. Imagínate al profeta Elías, tremendo profeta, estaba en depresión, que le dice al Señor: ya quiero morirme, y le envía un ángel que le dice: te falta sueño y comida. Puede suceder que no estés atendiendo correctamente tu cuerpo y como tal esa persona no esté bien físicamente, y por ello está afectando sus emociones, sus decisiones y cómo afronta las dificultades que la vida le trae. Así que siempre es bueno que como consejero contemples la necesidad de hacer chequeos médicos, de hacer una revisión de salud, de hacerse exámenes, de estar durmiendo las horas adecuadas, comiendo de manera adecuada, que la dieta esté bien y que las situaciones físicas estén en óptimas condiciones para que no estén afectando la emoción, la mentalidad de la persona, y que luego esto no esté derivando en los problemas precisamente que vienen hacia ti. Así que vimos un poco
como resumen de la clase, vimos un poco de esa disposición que tenemos para aconsejar los riesgos, los beneficios, los costos de poder ser consejero, la necesidad que hay en el mundo de la consejería, que tenemos que estar atentos a los mecanismos de autodefensa y también que tenemos que estar atentos a la salud y a los problemas físicos que puede estar acarreando algún problema emocional. Como deber, quiero dejarte que busques e investigues 5 mecanismos de autodefensa más y que los expliques. Vas a armar un párrafo de 5 líneas por cada uno de los mecanismos de autodefensa y los vas a subir en el formulario que te vamos a dejar. En el formulario tú pones los 5 y los explicas cada uno de ellos lo mejor que puedas y nos vemos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga muchísimo. Hasta luego.